Amén. Así sea, que la palabra de Dios sea una semilla viva en nuestros corazones en esta mañana. ¿Saben? He sentido una fuerte carga de parte de Dios de poder compartir con ustedes lo que se podría considerar un mensaje de advertencia para la iglesia. Como ustedes saben, la Biblia es un libro con muchos matices, pero con un propósito muy claro: conducirnos a una relación vital, a una relación dinámica, profunda con Dios, con nuestro Creador y sustentador, ¿verdad? Nos presenta a Dios mismo dándose a conocer de una manera tan directa y personal a toda la humanidad, entregando enseñanzas, entregando promesas, consejos, directrices, exhortaciones que dejan al descubierto su carácter, su voluntad para cada persona que pasa por el escenario de esta vida. Y considerando los tiempos que estamos viviendo, tiempos de cambios profundos, de mutaciones inéditas, me ha llevado esto a pensar sobre una de las señales que deben necesariamente llevarnos a pensar en que estamos viviendo prácticamente el fin de los tiempos. Es una señal que debe encender una potente luz de alerta en todos aquellos que se consideran cristianos y que por consiguiente creen tener su boleto en la mano para emprender el maravilloso viaje al cielo donde habita Dios. Yo me refiero específicamente a lo que la Escritura llama apostasía. La apostasía desatada, la cual se está moviendo en diferentes direcciones, trayendo perjuicio a la iglesia de Cristo por cuanto ha endulzado el mensaje del Señor, arrastrando a muchos hacia el error y el engaño. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O cuánta claridad hemos de pedir a Dios para no caer en el engaño del fin de los tiempos. Alguien ha dicho que las medias mentiras son más peligrosas que las mentiras enteras, precisamente porque son más difíciles de detectar, de poder descubrir. Y es evidente que mientras se toman ciertos elementos de la verdad de Cristo, se entrelaza con mentiras de error, engañando, dice la Biblia, aún a los escogidos, si fuera posible. Allí en Mateo 24:24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y en el verso 4 de Mateo 24 nos entrega un consejo que de verdad debería solemnizarnos y hacernos pensar en la necesidad de examinarnos día a día a la luz de la Escritura. Pues dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ahora, el que tiene oídos, escucha el Espíritu de Dios hablando a la iglesia. Si lo que estoy diciendo no es de Dios, usted tiene todo el derecho de hacer caso omiso a esta palabra. Y ay de mí si no predico la verdad. Pero si esta palabra que te estoy diciendo proviene de Dios, es recomendable en grado sumo que abras tu corazón, que despejes tu mente de toda preocupación pasajera y por un momento te concentres en lo que Dios quiere hablar a tu vida. Es del todo recomendable detenernos de nuestros afanes y preocupaciones para poder sentarnos a los pies de Cristo, cual María cuando Jesús llegó a la casa de Betania. Hoy Dios te dice: mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe. El Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y de discernimiento. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene un poderoso aliado para defenderse de todos los engaños y doctrinas demoníacas que se están levantando por todo el mundo.
mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dice Jesús. Mi corazón tiembla de solo pensar que muchos serán engañados por estas fábulas del infierno. Tiempos de apostasía. Tiempos de apostasía. Hoy quiero prevenirte sobre los tiempos de apostasía. Quizá alguien se esté preguntando qué significa apostasía. ¿Qué es la apostasía? La definición más directa de esta palabra griega es apartarse de. Contiene la idea de rebelarse contra las enseñanzas de Cristo, hacer vanos los mandamientos del Señor. Pero cuidado, no pasa necesariamente por un abandono abierto de alguien que caminó por el Evangelio y cierto día escribió una carta pública para decir, desde este día yo le voy a dar la espalda a Cristo, desde hoy renuncio a la enseñanza cristiana y conformo mi vida al mundo. No, desgraciadamente esto no siempre es así. La apostasía tiene que ver con una defección religiosa donde lo que se abandona no es una religión, sino sus causas y los principios que la sustentan. La apostasía pasa por acomodar el evangelio, por adecuar el mensaje de Cristo para que no resulte confrontacional a quienes lo escuchan. La apostasía pasa por endulzar el mensaje de Cristo, diciéndole a la gente lo que ésta quiere oír y no lo que Dios quiere que verdaderamente sepa. Los falsos maestros y los falsos profetas que dice la Biblia se amontonarán conforme a sus concupiscencias. No son aquellos que predican una filosofía oriental diferente a la Biblia. Son aquellos que con Biblia en mano tuercen las escrituras, justificando doctrinas de demonios para su propia perdición, como dice segunda de Pedro 3:16. Y yo digo que Dios nos libre, que Dios te libre a ti, amado hermano. Quiero hacerte una gran pregunta en esta hora, quizá muy básica, con una respuesta muy previsible, pero no quiero que me contestes a mí. Quiero que puedas meditar profundamente en tu respuesta. ¿Eres de verdad un hijo de Dios? ¿Eres de verdad una hija de Dios? ¿Sabes verdaderamente quién es un hijo de Dios? Primero y ante todo, déjame decirte que ser un hijo de Dios no implica lo que yo haga para Dios, sino lo que Dios hace para mí. A veces se suele pensar que porque participamos de una iglesia, porque aportamos con nuestras ofrendas o nuestro servicio, ya somos hijos de Dios. Pero cuidado, mirad que nadie os engañe. Nadie puede salvarse a sí mismo. Dice Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, dice Cristo, ninguno, si al Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que ha nacido de nuevo ha recibido un testimonio del Espíritu Santo a su propio espíritu, declarándole su salvación. Una persona no es salva por herencia. No es que uno alcanza su salvación porque sus padres o porque sus abuelos fueron cristianos. Por cierto, tener una herencia cristiana es algo maravilloso, pero no es garantía bajo ningún aspecto de tu salvación. Uno no es salvo porque sus padres, su iglesia o su pastor le dijo un día, sabes, tú eres salvo. Ningún ser humano puede declarar la salvación de otra persona. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Es prerrogativa de Él. Lo que hace la iglesia de Cristo es explicarle a las personas cómo podrían alcanzar la salvación. Pero en caso alguno declarar a una persona salva o heredera de la promesa de Dios. Mirad que nadie os engañe. Oh, si pudiera el Señor abrir nuestras vidas a esta realidad. Todo lo que el ser humano necesita es un encuentro genuino con Dios. Conducirse bajo la luz de Cristo para no caer en el engaño que se ha desatado por todo el mundo. Si tú dices, yo soy un hijo de Dios, porque creo en la salvación provista por Cristo desde el madero de la cruz, déjame hacerte una siguiente pregunta. Y mi afán no es cuestionar tu fe,
sino que recibas confirmación de quién eres realmente delante de Dios y delante del mundo. ¿Cuál es la evidencia en tu vida de que verdaderamente eres hijo de Dios? Dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 16 en adelante. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora yo te pregunto, ¿qué fruto estás dando tú? ¿Consideras que estás dando un buen fruto? ¿Y por qué alguien que está dando malos frutos se pudiera considerar también un cristiano, un hijo de Dios? Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y el mensaje de Cristo no ha cambiado. Sus demandas de santidad no han cambiado. No es posible que alguien se considere cristiano solo porque ha tomado ciertos elementos del cristianismo. La salvación, estimado, es por fe, no es por obras. Y la evidencia de la fe son frutos de verdadero arrepentimiento. Son frutos de verdadera comunión con Cristo. Son frutos de verdadero temor cristiano. Son frutos. No puede un árbol bueno dar frutos malos. No puede. Usted no puede ser cristiano si no está en una creciente experiencia de fe y de crecimiento espiritual. Usted no puede ser un cristiano verdadero si no está siendo conformado a la imagen de Cristo día a día por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Saben? La religiosidad es un espíritu, ¿verdad? Un espíritu que tan cruel como tirano, que nos ha hecho creer que porque hacemos ciertas cosas dentro de un contexto religioso, ya está resuelta nuestra situación de fe. Y déjame decirte que esto no es así. Yo tengo el deber de decirte a ti que esto no es así. No es lo que yo hago, sino lo que Dios hace en mi vida. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, dice el Señor, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hay mucha gente del mundo que cuestiona la veracidad de la fe y critican a la iglesia de Cristo porque ellos suelen pensar que toda la gente que asiste a una iglesia ya es hija de Dios y no es así. Ojalá fuera así. Cuán maravilloso sería que todos los que asisten a una iglesia sean genuinamente hijos de Dios. Pero el hecho de uno ir a una iglesia no le hace cristiano necesariamente. Las iglesias no son ventanillas donde se compran los pasajes para ir al cielo. El único que ofrece vida eterna se llama Cristo Jesús. Y Él dice, Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Todo árbol que nos da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esta es palabra de Dios. La evidencia de la fe es el buen fruto. Es la forma de vivir la vida en concordancia al carácter de nuestro Señor Jesús. Si mi vida no refleja el amor de Cristo, si no estoy demostrando la gracia de Dios en mi diario vivir, quizás deba examinarme en oración delante de Dios para procurar ese celo santo que debe permanecer en mi vida. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a vivir una vida diferente, en una creciente santidad, en conformidad a Cristo. Quizás será difícil, quizás será lento, quizás será 3 pasos hacia adelante y 2 hacia atrás, pero estarás avanzando, estarás creciendo. Por eso es absolutamente conveniente preguntarnos, ¿qué fruto estamos dando en nuestra vida? Porque si no estamos dando frutos buenos, seremos cortados, dice la palabra del Señor, y echados en el fuego. Dios se apiade de nosotros. Quizás tú dices, esto es fuerte. Usted como pastor no tiene derecho a hablar de esa manera. ¿Sabes? Prefiero 1000 veces ser cuestionado por mi forma poco lúdica o poco ortodoxa de predicar, mientras haya alguien que tome conciencia de esto y se aperciba mientras hay tiempo para salvación.
Yo no sé si todos los que están escuchando esta hora creen en el infierno. Saben, una vez fui cuestionado porque hablé acerca del infierno, porque hay gente que dice, ¿cómo gente inteligente del siglo XXI, con todos sus adelantos tecnológicos y científicos, todavía puede creer en el infierno? Y es así como se han levantado engañadores, que en el nombre de Jesús sesgan el mensaje de Jesucristo y dicen, Jesús es un Dios de amor, de modo que no hay razón para irar a la gente o atemorizar a la gente hablándole de su pecado o asustándole, ¿no es cierto?, hablándole del infierno. ¿Qué dice la Escritura? Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Por cierto que Jesús ama al pecador, lo ama como nadie jamás podrá hacerlo. Sin embargo, Jesús habló de la condenación en el infierno y considero no como una victoria, sino como una lamentable realidad. La Biblia dice allí en Hechos 17, versos 30 y 31, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabe? Mi espíritu se conmueve de solo pensar que ese día está más cerca de lo que suponemos. ¿Qué será el día del juicio final? ¿Cómo será ese día cuando estemos delante de Jesús? Puede ser un día glorioso, pero también puede ser un día de horrible quebranto y de lloro. Solo depende de qué lado estés. La gracia de Dios nos asista para comprender la palabra de Dios en este día. Mucho se habla de avivamiento, mucho se habla de prosperidad, y no digo que estas no sean verdades gloriosas que aguardan a la iglesia de Cristo, pero ten cuidado. Estamos en tiempos de apostasía, tiempos de muchos que dicen ser lo que no son, de muchos que profesan en nombre de Cristo enseñanzas extraídas de mentes corruptas y torcidas. Y discúlpenme, pero no concibo a un verdadero profeta de Dios no hablando de apercibimiento y de la inminente venida de Cristo por su iglesia. No concibo a un verdadero profeta que no se detenga a puntualizar en el serio riesgo que corren aquellos que no han nacido de nuevo. Si usted cree que la iglesia no ha de ser perseguida en este tiempo, es probable que usted no se haya detenido a observar las profecías bíblicas. Quizás no hay una persecución abierta como a los tiempos apostólicos, pero sí una fuerte persecución ideológica que cada vez está tomando más fuerza, donde casi en forma imperceptible el mundo se ha estado infiltrando dentro de la iglesia. Mateo 24, ya para ir terminando esta reflexión, allí en el capítulo 24, verso 9, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oh, cuánto anhelo no estar presente cuando estas cosas comiencen a suceder. Pero el espíritu del anticristo ya está en este mundo, dice Primera de Tesalonicenses. No me preocupa tanto el aborrecimiento del mundo como el hecho de que unos a otros se aborrecerán, que el hecho de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo no sé cómo está tu amor por tus hermanos. Yo no sé cómo está tu identificación con Cristo y su iglesia. Pero si no nos estamos conduciendo por el amor, entonces estamos en serio riesgo de caer en apostasía si ya no hemos caído. Dios nos libre. Esta también es una señal de los últimos tiempos. El enfriamiento del amor entre los así llamados cristianos. La Biblia nos exhorta a amarnos los unos a los otros, y no como una simple regla de urbanidad o de buena costumbre, sino como una poderosa estrategia para mantenernos firmes en tiempos de tanta turbulencia espiritual. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, sea sin fingimiento. Romanos 12, verso 10 dice, amaos los unos a los otros
con amor fraternal. Hermanos, que Dios pueda proporcionarnos las estrategias de combate espiritual. Y yo creo que una de las estrategias para mantenernos firmes y combatir espiritualmente con eficacia es el amor fraternal, el amor de los unos para con los otros. El amor debe ser sin fingimiento, no debe ser solo de labios, no debe ser salamero, debe ser real, debe ser auténtico. Al Señor no lo podemos engañar, Él nos conoce perfectamente. Tenemos que aprender a vivir en comunidad, a preferirnos los unos a los otros, a honrarnos los unos a los otros, a animarnos los unos a los otros. Recuerda, esta es la mayor estrategia que hará temblar las puertas del infierno, porque si no hay verdadero amor, entonces nos quedamos sin mensaje. La Biblia no nos servirá de nada. Mira lo que dice el verso 14. Todavía sigo en Romanos 12. Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Estos sí que son consejos provenientes del cielo mismo. El mundo, la carne te enseñará estrategias para vengarte de tus enemigos, para avergonzarles, para someterles públicamente. Pero Dios dice, no, bendice a los que te persiguen. Bendice y no maldigas. ¿Saben? El cristiano no tiene autorización de parte de Dios para maldecir a nadie. Todo lo que tiene que hacer es bendecir, bendecir y bendecir. Usted no puede dejarse vencer por lo malo. Usted debe vencer con el bien el mal. Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Quita toda la amargura de tu corazón. Toda murmuración, deséchala de tu vida. Toda falta de amor, porque la falta de amor no proviene de Dios. Tú no puedes ser un hijo de Dios si no estás amando a tus enemigos. Porque ¿qué sentido tiene amar a los que nos hacen el bien? El mundo también lo hace, pero amar al que tú sabes que te denostó, bendecir al que tú sabes que te difamó, eso es solo cosa de cristianos nacidos de nuevo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esto es palabra de Dios, porque los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán escuchando a espíritus engañadores. Que Dios nos libre.